El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast con el que, desde Plaza Radio, queremos poner voz a los profesionales del diseño, la ilustración y otras creatividades. The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair. Estas son algunas de las publicaciones internacionales para las que ha trabajado la ilustradora valenciana Laura Pérez, una de esas firmas que, sin hacer ruido, están marcando un camino del que no hay que perder ojo. Pero de esas publicaciones hoy hablaremos poco. Tras su experiencia en Náufragos, junto al escritor Pablo Monforte, Laura publica Ocultos, su primera novela gráfica en solitario. Pero antes, el ilustrador Luis de Mano nos explica a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad, en la palabra del día. La palabra del día. Bueno, pues a mí me toca hablar de la palabra creatividad, tan de moda últimamente. Y me gustaría hacerlo con un rápido recorrido histórico que empezaría en el mundo anglosajón, en 1875, donde por primera vez se utiliza para referirse a la creatividad poética de Shakespeare. En España, muchísimo más tarde, se pondría en uso en 1984, como la facultad de crear. Es en la década de los 50, en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, cuando el concepto de creatividad comienza a ser utilizado con fines propagandísticos, como sinónimo de libertad frente a la supuesta rigidez del arte soviético. También a partir de esa misma década, los años 50, la industria publicitaria comenzó a utilizar la carga simbólica del concepto para captar la atención de aquellas nuevas generaciones que vieron nacer la contracultura. A partir de entonces, la charlatanería en torno al concepto de creatividad no ha hecho más que aumentar, ahora también vinculada al ámbito empresarial y con una intención puramente utilitarista. Curiosamente, cuando en el mundo occidental se han dado las mayores etapas de destrucción de tejido industrial a través de la deslocalización de empresas, con más fuerza se ha utilizado el concepto de creatividad dentro del discurso del emprendimiento. Sed creativos parece ser el nuevo búscate la vida en el actual mercado laboral, individualista y competitivo. Así vemos como los anticuados libros de autoayuda han sido progresivamente sustituidos en las estanterías por infinitos manuales de creatividad. Y paralelamente vemos como las disciplinas humanísticas, donde la creatividad estuvo en algunos momentos vinculada con el desarrollo del pensamiento crítico como herramienta de transformación social, van perdiendo peso progresivamente en el ámbito académico. Así que para finalizar, tal vez quedaría por reivindicar aquello que decía el maestro Bruno Munari. A la creatividad también se la considera un uso finalizado de la fantasía, o mejor dicho, de la fantasía y de la invención. Laura Pérez, bienvenida a Plaza Radio. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de Ocultos. Tenemos muchas ganas de hablar de este libro que se acaba de publicar. Está saliendo del horno desde hace muy poquito tiempo y nos metemos ya en harina. Me ha apuntado una frase. Hay un momento en el libro en el que uno de los personajes dice, te la leo literal: parece que a nuestro mundo le faltan palabras para acercarse a todo lo que parece inexplicable. Se me ha quedado grabada esta frase y yo te quiero preguntar, ¿es este libro una aproximación a aquello que es inexplicable? Creo que tengo un poco más claro, ahora que he terminado el libro, de qué va. Pero en realidad el libro es una colección de experiencias, de sensibilidades y de acercamientos hacia lo que no se ve, pero se intuye. Y bueno, creo que sobre todo ha sido un trabajo de intuición, intentar plasmarla en un libro a partir de historias cortas, y creo realmente que sí, que trata de lo que no se ve, de lo que no podemos explicar, de esas sensaciones que quizás son efímeras, pero que nos transportan o nos hacen sentir algo incomprensible y que no tenemos palabras para explicarlo. También ese es uno de los motivos por la que la mayor parte del libro es mudo, porque quizá no hace falta explicarlo, ¿no? Quisiera más que la persona sienta lo que quiera y que llegue a sus propias conclusiones. Es un libro que definitivamente apela a las emociones y a las sensaciones del lector, más allá de los diálogos. ¿Cómo se dibuja lo invisible? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque traducir esas sensaciones a veces tan confusas de las que habla el libro en dibujos y que además lleguen al receptor
debe ser complicado. Es complicado dibujar lo invisible porque ahí jugamos con las sensaciones y con el estilo gráfico, es decir, cómo plantear la secuencia de dibujos, de elementos que aparecen visuales para que a ti te transmitan algo o digamos que te hagan intuir, ¿no?, una serie de sensaciones. Entonces hago el juego de que mi intuición se la paso al espectador, o eso trato, que el espectador empatice con esos personajes y que le envuelvan en cierta atmósfera. Digamos que el libro te envuelve en una atmósfera peculiar que realmente no sabes muy bien por dónde va, pero te hace sentir de esa manera, ¿no?, un poco abstracta. De alguna manera está más cercano, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a la poesía que a la novela en sí misma, novela gráfica en este caso. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí siempre me han gustado más leer relatos cortos o poesía que novela larga, porque me gusta, digamos, el rescatar sensaciones, pedazos de tiempo, pedazos de momentos, para generar una idea global, ¿no?, como lo que te puede suceder durante el día. Al final te vas a la cama con una serie de sensaciones de pedazos de tiempo que has tenido durante el día, ¿no?, y con eso te llevas, como cada día. Entonces, en el libro, que tampoco sabría definir si es una novela gráfica, un cómic o qué es eso, pero bueno, son pedacitos de tiempo. Incluso hay alguna persona que me ha dicho que al leer el libro se ha sentido como un espectador en una esquina de una casa o con una ventanita viendo hacia el interior de intimidades de otras personas. Y eso también me gusta porque la mayor parte de lecturas que hago de relatos cortos es un poco eso también, ¿no? El observador que no es visto, pero tú ves, tú apareces en una escena y desapareces y te quedas con eso. Y además un concepto de intimidad muy potente, porque no solo hablamos de la intimidad física, sino de la intimidad mental. El lector entra en la mente de esos protagonistas, de esos personajes, con lo cual se riza el rizo de ese juego de intimidades. Hablamos de un libro oscuro. No sé si estarías de acuerdo con esta definición. Sí, me siento cómoda con esa definición porque creo que el libro, sobre todo, me ha influido mucho el tratamiento de la sombra de los personajes, esa parte oscura del personaje, pero a la vez llega a ser clara también. Entonces, esa ambigüedad de lo que es claro y lo que es oscuro, he intentado reflejarlo en la mayor parte de las historias. En algunas pesa más la oscuridad y en otras quizás la luz. Pero siempre hay una ambigüedad de realmente qué es lo que está bien, lo que está mal, qué es lo que se juzga, qué es lo que no, cómo se siente el personaje, qué te hace sentir a ti. Entonces me gusta jugar con esa ambigüedad, ¿no? Con ese tipo de seducción del lector, de bueno, no te voy a decir exactamente qué pasa, quiero que tú lo averigües y quiero jugar con esa ambigüedad, ¿no? Me gusta mucho, que no sean las cosas directas, claras, sino que haya una especie de juego. De alguna manera entiendo que también sin juzgar ni al lector ni a esos personajes, en tanto que lo ves desde lejos. Claro, haces como una evaluación, ¿no? Haces como una lectura, pero no puedes llegar a conclusiones muy claras. Siempre va a haber una duda, siempre va a haber podría ser otra cosa. Pero sí que hay una sensación que es clara, pero esa quizás es difícil llegar a entender cuál es. Decías al principio de nuestra charla que es ahora que está publicado, que tienes claro de lo que va el libro. ¿De qué va? ¿De qué manera nos podrías resumir Ocultos? ¿De qué trata? Ocultos trata de esos mundos, esas visiones, esos contextos que forman parte de nuestro día a día o de nuestro mundo, pero que son invisibles a los ojos, pero sí podemos intuir que están ahí. Hay, digamos, realidades mentales, de sueños, de intuiciones, digamos, hay un mundo muy grande de realidades distintas que no solamente son las visuales. Trabajamos con muchos sentidos para elaborarnos nuestra propia realidad. Entonces, el libro trata de intentar rescatar de la manera de cada personaje un poco esas realidades distintas. Digamos que ahora puedo resumir el libro un poco sobre un libro que habla de diferentes realidades. Y es tan amplio esa definición que da pie a muchas historias y muchas maneras de plantearlo. No sé si esta conclusión es muy diferente del punto de partida. Cuando empiezas a plantear esta obra, no sé si era muy diferente a cómo ha resultado.
Más o menos tenía claro de qué temas quería hablar. Quería hablar de ciertos temas, más oscuros o menos, de ciertas temáticas que a mí me interesan, pero el hilo conductor no encontraba cuál era, no sabía cuál era el punto de unión, ¿no?, de todas estas temáticas que fácilmente se pueden ver en el libro, ¿no? Y al final me di cuenta de que la temática en común era lo frágil que es la definición de realidad. Uh-huh. Que es difícil poder llegar a definir qué es eso, ¿no?, de la realidad. La realidad es un pensamiento, es una abstracción, porque vivimos como proyectando y recordando. No hay un momento exacto en el que tú digas esto es real, ¿no? Porque depende todo de tu percepción. Y eso me di cuenta al final. Y además juegas con elementos mágicos, de fantasía, ciencia ficción, pero luego es muy fácil también vincularlo a los propios juegos mentales que como seres humanos nos enfrentamos. Hay esa división entre esa realidad de la que hablas y esa ficción que nosotros mismos creamos, pero que también forma parte de nosotros. Se ve en toda la obra. ¿Hay realmente alguna frontera? ¿Estás tratando de poner una frontera? ¿O todo lo contrario? Lo que busca este libro es diluirla. Lo que busca yo creo que es la apertura de las fronteras, es decir, el partir de lo ordinario a lo extraordinario, a partir de tu realidad cotidiana, que buscando más allá siempre vas a encontrar más, hasta donde tú quieras o hasta donde podamos, ¿no?, o debamos traspasar. Y creo que abre un poco esas puertas, de decir, no te quedes con lo que ves, ve a ver si hay algo más allá, y también poner en duda las cosas, no ser crédulos, no creer lo primero, es decir, plantearte siempre que hay una ambigüedad. Hay cosas que pueden ser muy claras, pero la mayor parte de veces siempre es ambiguo todo. Y hay algunas historias como la de hormigas, de los niños, ¿no?, que bueno, se plantea esa ambigüedad, depende de tu contexto, depende de tu momento. Y sí, me gustaría como una apertura de frontera. Precisamente esa historia, me gustaría que nos la resumieras un poco también para nuestros oyentes que la conocieran, pero se puede ver, no sé si es moraleja la palabra, pero se puede traducir a muchos contextos, incluso políticos, se podría decir. Pero cuéntanos mejor tú esta escena, de qué trata. Todo comenzó con la escena que tengo de toda la vida. No sé si lo habré leído, si lo habré escuchado, si fue conclusión mía, pero bueno, es algo que todos sabemos recapacitar alguna vez, que somos como hormigas, ¿no? Las hormigas están en un contexto y no son conscientes de que les observamos, ¿no?, a no ser que les hagamos algo, que les cambiemos, ¿no?, su curso. Entonces, partiendo de esa idea, pensé, bueno, ¿quién puede representar aquí muy bien lo de ser hormiguitas? Pues los niños, ¿no? Porque los niños empiezan con, digamos, un contexto social, con unas ideas establecidas y con unas, digamos, un repertorio, un diálogo, un discurso aprendido por donde están. Y también sus propias cosas. Pero pensé en sacar dos personajes arquetípicos de, ¿no?, lo que es el niño que está metido en una religión, metido en un contexto moral, ético, social y religioso, y otro que está en otro punto muy distinto, y ponerlos juntos a ver qué pasa. Entonces hay uno que se hace una serie de preguntas y otro que no, o se hace otras. Y el ver qué conversaciones podrían tener y cómo actúan me pareció interesante, partiendo de la idea de que incluso ellos, con esa situación, no se sabe muy bien dónde estamos. Podríamos estar siendo observados o no, o bueno, no se sabe. Nadie tiene respuestas para eso. Así que me pareció interesante hacer la metáfora de que somos como hormigas. En realidad no sabemos muy bien qué pasa. Hay un momento en una de las notas del libro, la dedicatoria, en la que dices que es un proceso en el que puede resultar fácil perder el norte. Te quería lanzar esta frase de tu puño y letra. ¿Cómo ha sido este proceso para que lo decidas compartirlo también con los lectores? Claro, el proceso ha sido complejo porque el partir de muchas ideas distintas y tener mucha ilusión por todas hacía difícil coger con seguridad un camino, porque decías, bueno, pues es que en realidad tengo diferentes cosas de las que hablar, pero se supone que quiero hacer un libro. Entonces, ¿cómo planteo esto? Y bueno, con ese proceso hubieron momentos muy claros, ¿no?, que trabajaba mucho y salían muchas cosas claras, pero había momentos oscuros en los que yo no veía nada claro lo que estaba haciendo o si tenía algún sentido. Y eso traspasa también a todo tipo de proyectos, de todo tipo de personas, que hay un momento en el que dices, ostras, ¿y esto a dónde va? ¿Por qué no lo dejo? Pero por otro lado, si en realidad te está haciendo sentir bien, mal no puedes ir.
si estás disfrutando en el camino, ¿no? Un poco. Y fue eso, fue que el no tirar la toalla era importante, sobre todo